¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Por qué? Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Es un evento de filosofía. Es difícil congregar a tanta gente para la filosofía, de verdad que os lo agradezco. Suele arrastrar más el carisma de las personas que las materias. Yo espero quedar en segundo plano y que la materia pueda florecer. Gracias a Ebusus por organizar este ciclo de diálogos filosóficos, la innovación en el pensamiento. Espero que podamos disfrutar durante unos cuantos meses. Quiero agradecer a Bodegas Can Rich el patrocinio del evento. Vamos a degustar estas sesiones, pues algunos de sus vinos de la tierra, ecológicos, y este es el de hoy. Es una añada nueva, es un vino joven, Danfora, una botella preciosa. Pues ya decía Descartes allá por 1600 que en la sangre habitaban unos espíritus y que estos espíritus daban la fuerza a la sangre para llegar a todos los rincones del cuerpo. También nos decía que algunos alcoholes como el vino pues agitaban todavía más a los espíritus y a su vez agitaban las pasiones y el pensamiento. Entonces espero que estos vinos nos permitan agitarnos como se merece. Dicho esto, bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Gabriel Molina Marí. Soy filósofo de formación y de vocación. Ya he dicho soy, pero nunca he estado cómodo con el verbo ser. Soy, tengo, estoy, hago, devengo, pues por empezar a filosofar, ¿no? Antonio Gala decía que no sabía si era escritor por vocación o por destino. Al final él decidió que lo era por destino. En mi caso yo creo que empecé la filosofía como un avatar del destino y acabó siendo una vocación. Como filósofo pues tengo una consulta abierta hace 25 años. Es como ir al psicólogo pero vas al filósofo. Allí pues principalmente pues tratamos de afrontar desde un punto de vista filosófico las inquietudes personales y desde el prisma del autoconocimiento y la existencia. Hacemos ya un trabajo maduro de autoconocimiento. En los diálogos vamos a ser exploradores, vamos a explorar. El ciclo de diálogos va a suponer un conjunto de encuentros que busca ser un espacio colectivo de diálogo reflexivo. Yo haré introducción y luego animaremos el debate con ayuda del vino y los espíritus de la sangre. En él vamos a investigar desde una perspectiva filosófica sobre el trasfondo de los retos que enfrenta la civilización actual. Retos me refiero a cosas que todos conocemos, la demografía, la crisis ecológica, la crisis de valores. Les vamos a afrontar esos retos desde el prisma de la innovación y el pensamiento. El kit de la cuestión de los retos está en el trasfondo de los mismos. En el trasfondo de todos estos retos hay pensamiento. Hay pensamiento en casi cualquier actividad humana. Hay pensamiento en los conflictos que vivimos. Quiero decir algunas palabras respecto a la filosofía. La filosofía es una palabra, tiene muchas acepciones. Hay filosofía del derecho, hay filosofía de la historia, hay historia de la filosofía, hay ética, hay ontología, hay metafísica, teoría del conocimiento, hay prácticas filosóficas, hay filosofías de vida. Es un mercado amplio, con poca demanda y mucha oferta. Pero ¿qué es lo genuinamente filosófico? Me gusta establecer la analogía con los arquitectos y los médicos, ¿no? El material de un arquitecto pues es el hierro, son las areniscas, son los cementos, con eso construyen las casas. El material de un médico es la salud, es la enfermedad, es la clínica, son las intervenciones, son los pacientes. Lo genuinamente filosófico, el material de la filosofía es el pensamiento, son las ideas, es la reflexión desde y en el pensamiento, es la vida en el pensamiento. En mi caso personal, pues
vengo los últimos años trabajando en, digamos, el vector estratégico del yo. La pregunta ¿qué es el yo? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? El yo ahora, hay una auténtica cultura del yo, hay una auténtica revolución del yo. Todo se explica por el yo. Yo quiero, yo deseo, yo exijo, yo soy, a mí dame. Hay hasta una hipertrofia del yo. En todos estos años, que son muchos, yo empecé a meditar y a hacer yoga con 18 años. Mis amigos se iban de discotecas. Entonces era raro. Y esto es una moda ahora. Y en todos estos años de experiencia teórica y práctica, de investigar qué es esto del yo, pues se me han abierto muchos espejismos, hasta que ves espejos por todos lados y al final quieres una especie de desilusión. Parece que ahí no está la respuesta, por lo menos para mí. Y sí que he experimentado en mis inquietudes un desplazamiento del vector estratégico del yo al vector estratégico del pensamiento. El pensamiento como algo con lo que el yo tiene que hacerse frente. Decía el filósofo español Emilio Lledó que pensar es conversar. Y no solo pensar al estilo solipsista cartesiano que deduce su existencia del hecho que piensa y allí arma todo el edificio del conocimiento, sino que es un pensar que es un compartir y es un ambiente de comunidad. Y esta es un poco la filosofía de estos diálogos, en estas actividades, que propongo afrontar estos retos, estas inquietudes con todos vosotros. Para comenzar, quiero hacer unas referencias al concepto de innovación. Os he facilitado por ahí un artículo que publiqué hace unas semanas en el periódico de Ibiza, salió hoy en el Ara Balears. Hoy en día la innovación está muy de moda, está en boca de todos los políticos. Las estrategias internacionales, europeas, nacionales, la tienen implementada como un vector estratégico muy importante, no solo en los discursos, sino en el dinero que se dedica a eso. Por lo tanto, tiene mucha fuerza, está muy de moda. Pero, ¿qué es la innovación? La rueda fue una innovación en su día, pues, evidentemente fue una innovación muy importante, todavía experimentamos sus consecuencias. La imprenta de Gutenberg fue una innovación muy importante, de manuscribir libros a pasarlos por imprenta y que salieran como churros, fue una gran innovación. Sin embargo, los chinos se dice que la inventaron siglos atrás. Entonces, ¿Gutenberg hizo la imprenta como algo nuevo o no? Pues la respuesta depende del contexto. En filosofía se puede innovar, ha habido innovaciones. La más importante creo que fue el famoso giro copernicano en Kant. Hasta ese momento pues se llegaba a pensar que las cosas están ahí fuera y así como las vemos son. Y el hombre dijo, vale, sí, ahí hay unas cosas, pero solo vemos de las cosas lo que nosotros ponemos en ellas. Y entonces esto dio un auténtico giro en la filosofía, en la teoría del conocimiento, que llega hasta nuestros días y sigue vigente. Por lo tanto, la innovación es un concepto abierto, no es cerrado en su significado, con muchos campos de acción. Hay innovación en la energía, en la movilidad, en la transición verde, la digitalización, la biotecnología, la aeronáutica. En todas estas áreas se innova con el pensamiento. Es necesario el pensamiento para hacer cosas nuevas en lo ya establecido. Pero entonces se me ocurrió que sí, vale, yo voy a vender filosofía en la calle, voy a vender pensamiento, pero ¿cómo? Y dije, yo creo que el pensamiento en sí mismo puede ser un objeto más sobre el que incidir con los vectores de innovación, sobre los que realizar un proceso de innovación. Entonces, no es tanto innovar con el pensamiento, sino innovar en el pensamiento. ¿Cómo podemos innovar en el pensamiento? ¿Qué es la innovación en el pensamiento? Esta es un poco la pregunta que nos conducirá durante todo este ciclo. ¿Y cómo vamos a afrontarla? ¿Cómo vamos a reflexionar? ¿Cómo vamos a conversar? ¿Cómo vamos a pensar en esta aventura del pensamiento? Me gusta usar metáforas. La idea es que seremos como un río en su descenso hacia el mar. El ciclo es el río y las etapas que vamos a ir transitando pues son momentos en este descenso. Yo espero que esta aventura en este descenso del río nos lleve al océano de las respuestas, o cuanto menos de las preguntas bien realizadas, intentando pensar bien. Pues ya podemos subirnos a la canoa de
del pensamiento y comenzar este descenso por el río de la innovación en el pensamiento, en el tramo de la sesión de hoy, que es el sentido del pensamiento. ¿Qué sentido tiene la expresión el sentido del pensamiento? Estamos haciendo un poco de metalenguaje, ¿no? Detengámonos un momento en la idea de sentido. Y lo vamos a enfocar de dos perspectivas. Una para diferenciarnos de algo, que ahora veremos el qué, y la otra para darle dirección, finalidad, objeto, fisicidad, materialidad al pensamiento. Para ello vamos a hacer un breve ejercicio para explorar la idea de sentido desde la perspectiva 1, desde la perspectiva de la diferenciación. No es un ejercicio místico, esotérico, New Age, es un ejercicio muy básico de observación, de prestar atención, de buscar respuestas a lo que estamos planteando. Con un ejercicio así nos daremos cuenta que las cuestiones filosóficas no están tan lejos de nosotros, no están tan lejos de nuestra vida cotidiana como pueda parecer. Si queréis vamos a hacerlo. Cerramos los ojos. Todos podemos cerrar los ojos. Respiramos un par de veces profundamente. Bien, estamos aquí. Seguimos con los ojos cerrados. Lo primero que observamos es que nos observamos. Identificamos una unidad de conciencia que está atenta, que piensa, que siente, que vive y que es capaz de hacer cosas. Estamos en una zona de lo más cercano que podemos estar de nosotros mismos. Esta unidad de conciencia tiene muchos nombres a lo largo de la historia. Una psique, un alma, una mente, una unidad de conciencia, un cuerpo, un organismo biológico, un yo. Esto es un debate filosófico abierto. No hay consenso y las diferentes posiciones, ya sean filosóficas, religiosas, psicológicas, científicas o de sentido común, darán un término u otro que condiciona y que viene de una forma de ver el mundo. Entraremos en esto más adelante. De momento podemos estar de acuerdo en que hay una unidad de conciencia que atestigua que esto está ocurriendo. Hay un testigo ahí y la pregunta es si somos nosotros. Evidentemente nos decimos que sí, que está observando, atestiguando lo que sucede. Hay una corriente de filosofía, la filosofía sapiencial, que utiliza, creo, acertadamente el término testigo, aunque tenga connotaciones criminalísticas, ¿no? Pero hay alguien que atestigua que yo estoy atento. Desde esta unidad de conciencia podemos acordar que sentimos cosas. Por ejemplo, podemos observar lo que yo os estoy diciendo. ¿Me escucháis? ¿Qué estamos haciendo? Escuchando, oyendo. Estamos utilizando uno de nuestros sentidos. El sentido de la audición, sentimos sonidos. Podemos prestar atención y observar nuestra nariz, su respiración. ¿Qué estamos oliendo? Sentimos olores, es el sentido del olfato. Si tocamos con nuestras manos el pelo o las piernas, estamos experimentando el sentido del tacto. Sentimos materia, texturas, temperaturas, durezas. Si prestamos atención a nuestra boca, a nuestra lengua, tragamos saliva, seguramente experimentemos el sentido del gusto. Si prestamos atención a esta unidad de conciencia, vemos que sentimos pensamientos, los que yo os transmito por los sonidos, y lo que sale de tu mismo diálogo interno. Podemos decir que tenemos un sentido que percibe, emite y se relaciona con pensamientos. Es el sentido del pensar, con el que tenemos acceso a pensamientos, o a partir del cual emanan estos pensamientos. Ya podemos abrir los ojos. Inmediatamente nos invaden imágenes, gracias a nuestro sentido de la vista. Vemos cosas, espacio, movimiento, profundidad, colores. Ya estamos aquí de regreso. Creo que hemos vuelto todos. Gracias. Aristóteles ya hablaba del sentido del pensar, 2500 años atrás, con matices y otros enfoques, pero básicamente era un sentido que nos daba el sentido común, con el que comprender al mundo y a los demás. Esto lo trata Aristóteles en el Tratado del Alma, los párrafos, pues creo 4.25 y hacia adelante. Es una lectura preciosa. Por lo tanto, el sentido del pensar capta, se relaciona, procesa pensamientos. Es de estos últimos sobre los que vamos a pensar hoy, no propiamente sobre el sentido del pensar, que es algo distinto a los pensamientos. No es lo mismo una imagen que la vista, no es lo mismo un sonido que el oído, no es lo mismo el pensamiento que el pensar. No quiero decir mucho más sobre el sentido del pensamiento, porque es un problema muy complejo. Y quiero centrarme en el pensamiento en sí mismo. Pero sí quiero hacer unas consideraciones previas.
antes de entrar en la idea de pensamiento. ¿Qué es el pensar? Hemos dicho que el pensar es un sentido receptor de pensamientos, pero ¿qué más es el pensar? El sentido del pensar tiene la capacidad de pensar sobre las cosas, de imaginar, y también de pensar sobre el pensamiento, de pensar sobre el que piensa. Esto es una capacidad única que tienen los seres humanos. Amén de otros seres inteligentes que estén en este universo o en otro. Hay quien defiende que algunos animales piensan, pero ya es dudoso de que piensen sobre su pensamiento. A esta capacidad de pensar sobre el pensamiento, de pensar sobre lo que se piensa, se le llama reflexividad. Y eso es una capacidad que tiene nuestro organismo biológico, vivo y consciente. Si estas condiciones no se dan, el organismo muere y dejamos de pensar. Pero independientemente de quiénes seamos o qué seamos, y por lo tanto de quién es el que está pensando, nuestra conciencia se ubica en una posición a partir de la cual es capaz de pensar, es capaz de reflexionar. Esta posición es una posición testimonial, observacional, consciente, que se da cuenta de que está pensando, independientemente de que sea una psique, un cuerpo, un alma, un yo, un superyo. Esto es lo de menos, pensamos. Aparte de cuestiones que giran alrededor del pensar, que no son pensamiento pero las conlleva, está la inteligencia, la memoria, la razón, la voluntad, el deseo, la inteligencia, las emociones, los valores, el entendimiento, la comprensión, son elementos imbricados con los pensamientos, con el sentido del pensar y con nosotros. El lugar de cada uno de estos elementos sigue siendo todavía hoy un debate, un desconocimiento tanto científico como filosófico. La idea es ir separando y profundizando en cada cosa. Hoy nos toca el pensamiento. Y por otra parte hay otra cuestión filosófica que veremos en otras sesiones. ¿Quién piensa en el pensar? Sintetizando, tenemos a alguien o algo que piensa, ese alguien tiene el sentido del pensar y unos pensamientos, que son con los y los que se piensa. Esto último es lo que vamos a seguir explorando hoy. Pero decíamos antes que intentaríamos pensar bien. ¿Y qué es pensar bien? Pensar bien es saber lo que piensas, conocer nuestros pensamientos, comprender lo que piensas, comprender por qué lo piensas, aceptar lo que piensas, trabajar en lo que piensas para pensar más ligero, más liviano. Hablaremos de esto en una sesión que le tengo puesto el nombre Tecnologías del Yo. Pero ¿qué es el pensamiento? ¿Qué son los pensamientos? Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Podemos decir que los pensamientos son realidades que están en el mundo real? Sí, podemos decirlo. Entonces ya sabemos que el pensamiento es algo real, por lo tanto tendrá cierta presencia, tendrá cierta materialidad. ¿Podemos decir que los pensamientos son datos que nuestro sentido del pensar capta? ¿Son inputs del medio? Sí, podemos decirlo. Ya sabemos que el pensamiento son datos del mundo. ¿Podemos decir también que nos aparecen pensamientos dentro de nuestra unidad de conciencia, dentro de nuestra unidad psíquica, que no vienen de afuera, sino de nuestro interior? Ojo a esta idea de interior, que también la veremos. ¿Y que no sabemos cómo nos vienen? Sí, nos vienen de dentro. Pues ya sabemos que dentro de nosotros nos aparecen pensamientos, aunque no sabemos cómo. Disponemos, por lo tanto, de una realidad que experimentamos y que no podemos reducir a otra cosa. El pensamiento es una realidad en sí misma. Podría reducirse a sociología, a biología, a física cuántica si queréis. Pero esto no lo sabemos. De momento es una realidad irreductible, al mismo nivel que la vida, que no puede reducirse a algo más básico que la realidad biológica. O las partículas elementales, que de momento no pueden reducirse a algo más básico que su naturaleza cuántica. Los pensamientos no pueden reducirse más que al hecho de ser un pensamiento. Está claro que necesitan un sostén biológico, si me apuras físico, pero ocurre lo mismo con muchas otras realidades. También hay un sostén semántico y lingüístico, pero bueno, esto ya complica las cosas, lo dejaremos aparcado. Esta es la primera característica de los pensamientos, su carácter irreductible a otra realidad. ¿Qué otras características podemos encontrar en los pensamientos? ¿Qué otras características podemos atribuir
a estas apariciones en nuestra conciencia, a estos elementos de nuestra realidad. El filósofo francés Michel Foucault ocupaba la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el prestigioso Collège de France. Según Foucault, el pensamiento es irreductible, esto lo acabamos de ver, pero también es singular. ¿Qué significa que es singular? Significa que tiene una historia, que tiene una historicidad propia, que las ideas y los conceptos se van conformando con el curso del tiempo, todos. Que no hay unas constantes universales, unas ideas universales y permanentes a las que nuestra mente tiene acceso, sino que estas ideas se han ido desenvolviendo a lo largo del tiempo y ahora son lo que son. Esto quiere decir que los pensamientos son acontecimientos en el mundo, que se van gestando, se van desarrollando. Si captásemos pensamientos hace 2000 años, seguramente no sería igual ni la captación de pensamientos ni el tipo de pensamientos. Esta dicotomía es filosófica, universal, singular, es un debate. Si las ideas están ahí, nosotros ya las recogemos o las vamos construyendo. Yo me quedo con esta singularidad, lo que no quiere decir que haya una inteligencia más allá de nuestras capacidades, de nuestra manera de pensar. También el pensamiento es sistemático. En su desarrollo va adquiriendo cierto orden, cierta negentropía, cierta rebelión frente al caos, cierta sistematización, en la que el humano cuando nace ya está inmerso, por lo que nacemos ya dentro de una estructura de pensamiento determinada, dentro de una placenta de pensamiento. Nacemos ante algo que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo determinadas propiedades para aparecer como nos aparece. Hay una estructura de pensamiento dentro de la cual se piensa, dentro de la que se piensa. El pensamiento tiene otra característica que se deriva de estas anteriores. Si el pensamiento tiene una historia, una deriva, una conformación en el tiempo, una estructura que se va modelando, quiere decir que tiene cierta capacidad de transformación, cierta transformabilidad, cierta capacidad de cambio. La pregunta inmediata que debemos hacernos es si el ser humano puede participar de esta capacidad de cambio. La respuesta es clara, sí. Porque estos cambios que ha tenido el pensamiento en el tiempo se han dado en las unidades de conciencia de las personas y luego se ha extrasomatizado hasta formar parte de nuestro medio, hasta poder percibir el pensamiento estructurado que nos viene del exterior de forma pasiva. La pregunta también es clara y sin respuesta. ¿Cómo ocurre esto? No lo sabemos. Podemos decir entonces que el pensamiento es en cierto modo moldeable por el que piensa, por lo que podemos hacer cosas con él, podemos hacer cosas en él. Podría decirse más cosas respecto a esta singularidad del pensamiento, como que es causal, que tiene fuerza, que tiene intensidad, que puede no ser suya, puede ser una fuerza que no es suya, pero sí la aplica, es decir, puede ser una intensidad, una fuerza, una intensidad de la fuerza de la intención, de la voluntad o del deseo. Pero quiero centrarme en la siguiente idea. Pensamos sobre una estructura ya pensada de pensamiento. O dicho de otra manera, hay una estructura que es de pensamiento sobre la cual se piensa. Esto nos lleva a la intuición de si podríamos pensar de otra manera, si las cosas podrían haber sido de otra manera en el pensamiento, lo que refuerza su carácter contingente, su carácter singular. Podría haber otro modo de pensar. Los pensamientos podrían ser de otra manera, tener otras funciones. La historia del pensamiento podría haber sido de otra manera. Heidegger llamaba a esta estructura previa las precondiciones del pensar. En este sentido, a veces, para avanzar hay que retroceder. Es lo que vamos a hacer aquí ahora. Avanzar en el pensamiento retrocediendo a su estructura. Podemos decir que el pensamiento, los pensamientos conforman un campo, un conjunto, un sistema. Platón lo llamó el nous y nosotros pues solo nos restaba pues contemplar las ideas, y la contemplación de esas ideas pues era ya la autorrealización. Había un jesuita de primero del siglo pasado, Teilhard de Chardin, que dijo: hay una noosfera, que es la capa de la atmósfera terrestre donde se encuentran las ideas. Dentro de esta noosfera habría como unos subcampos, como por ejemplo un campo muy de moda hoy día, la capa de la atmósfera terrestre donde se encuentran las informaciones, los fakes, es la ionosfera. Internet sería pues algo así como una parte del sistema nervioso, del sistema neuronal de todo este campo de pensamiento.
¿Qué forma parte de este campo? De este campo forman parte imágenes, ideas, conceptos, intuiciones, sensaciones, emociones, percepciones. Y esto es controvertido y de discusión científica y filosófica. ¿Dónde están los límites de lo que es propiamente pensamiento? Está claro que el pensamiento es una base de datos, sistematizada, irreductible, estructurada, abierta, que se aprende y se desarrolla. Bien, en este campo, en esta noosfera, en este mundo de las ideas, hay dos campos principales desde el punto de vista de las unidades de conciencia. Hay dos bases de datos, una externa a nosotros y otra interna a nosotros. Si la interna viene de la externa, o la interna viene de la interna, o la externa viene de la interna, o la externa viene de la externa, esto no lo sabemos. Pero sí está claro, hasta que se demuestre lo contrario, que el pensamiento viene de los cuerpos humanos, aunque luego lo encontremos extrasomatizado. Así que de momento tenemos un campo de pensamientos, un gran campo de pensamientos y una pequeña parcela que es nuestro huerto de pensamientos, que podemos cultivar, que también veremos en otras sesiones. Tanto el campo como el huerto que recoge los pensamientos que tenemos, que percibimos, que generamos, ese campo está formado por pensamientos. Hay pensamientos que crecen gracias a que hay pensamientos detrás de ellos. Además de la unidad biológica de sostén, esta es necesaria. Por usar otra metáfora, las olas en el océano. Nosotros somos como un barco que navega en el océano y va surcando las olas. Nuestra canoa en el río, el descenso del río. Una de esas olas son nuestros pensamientos. El océano es el pensamiento del mundo. Tenemos, por lo tanto, una estructura de pensamiento sobre la cual pensamos, el océano, y una forma de pensar montada sobre esa estructura, la ola. Para captar lo que vamos a hacer con el océano, voy a explicar la estructura de la ola. Nuestros pensamientos en nuestra cabeza pueden ser operativos y pueden ser no operativos. Los no operativos conforman el mundo de las opiniones, los cotilleos, las relaciones banales, las ideas que obtenemos de otros para opinar. Los pensamientos que acontecen en nosotros de la siguiente manera. Heredamos una estructura general de pensamiento. En nuestro desarrollo psicobiográfico vamos construyendo en base a esa estructura y nuestras experiencias nuestro modo de pensar. Se va constituyendo nuestro pensamiento operativo, formado por creencias y juicios básicos, que siempre son de tres tipos. Esto es una estructura heredada y esto lo formalizó muy bien Kant. Este tío era muy listo. Juicios sobre nosotros mismos, quiénes somos, quién soy yo. Juicios sobre el mundo, qué es el mundo, cómo es el mundo. Juicios sobre el sentido, qué sentido tiene. Él le llamaba juicios sobre Dios. Ahora hemos evolucionado un poco y es el sentido. Dios puede ser un sentido. ¿Existe Dios? ¿Cómo es? ¿O qué es obrar bien? Tiene referencia al sentido. Cualquier pregunta filosófica que os hagáis se puede encasillar en una de estas tres categorías. A veces se solapan, pero siempre aparecen estas tres de forma irreductible. En un momento dado de nuestra psicobiografía y en base a nuestras experiencias damos respuestas a estas preguntas, ya sea de una forma consciente o no consciente. Damos respuestas y conformamos lo que se llama unas creencias madre. Son las que van a condicionar nuestra forma superficial de pensar. Ellas están detrás y condicionan. Por lo que la pregunta que debemos hacernos es si somos realmente libres cuando pensamos, o hacemos silogismos e inferencias predeterminadas bajo la ilusión de la libertad del yo. En estas hojitas que os he pasado hay un dibujito como de un árbol, ¿vale? Esto es a lo que me refiero. Pues aquí están nuestras experiencias vitales y con ellas vamos conformando nuestra estructura de pensamiento en base a esas tres categorías: la identidad, el mundo, el sentido. Y ya sobre estas emanan nuestra vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. Para conocer, comprender nuestra estructura operativa, se puede hacer un trabajo de identificación, de comprensión, de transformación de esas creencias fundamentales, que son en esencia respuestas a preguntas filosóficas que se deciden como que el mundo y las cosas son como yo me las respondo.
Este trabajo es filosófico y lo realizamos en las consultas filosóficas. Es un trabajo ontológico, es epistemológico. Pregunta por el ser de las cosas, pregunta por quién es el que conoce, cómo conoce. Va más allá de la psicología. Esto es lo que ocurre en nuestra estructura operativa. Esta otra, que hay como un diagrama de pensamientos. En general, nuestra estructura de pensamiento, nuestra ola, suele haber entre 6 y 10 creencias madre, creencias fundamentales, a partir de las cuales se van ramificando las demás. Este es un ejemplo de un cliente anónimo. Falta de confianza en la vida. Pues escarbando, pues salieron casi 60 creencias asociadas, que ya él va haciendo silogismos a toda velocidad y ni se da cuenta. Esto es una muestra del iceberg que gobierna nuestra superficie consciente, nuestra superficie de pensamiento. Este inmenso iceberg opera muy rápido en nuestro diálogo interno. Hay pensamientos que operan de los que no nos damos cuenta, pero pueden verse, observarse, ralentizarse si practicamos. Por eso digo que no están en el inconsciente. Es un concepto psicoanalítico de Freud para una teoría muy concreta. Esto está en el no consciente. Si vamos observando, irán apareciendo. Respecto al océano es similar. Nuestra civilización, y hay niveles, tiene ciertas creencias operativas con las que está funcionando y está dirigiendo el destino de nuestros pueblos. Y se insertan en nuestro huerto de pensamientos, adaptándose a él, condicionándolo. Esto es una relación bidireccional entre el océano y la ola. Por ejemplo, la tradición cristiana nos ha proveído de muchos pensamientos a nuestra estructura vigente de pensamiento. La culpa, el destino, la salvación, la renuncia, que puede adoptar diversas formas, pero en el fondo son lo mismo. Percibimos aquí el vector de la política del pensamiento. En el pensamiento hay política. La estructura de pensamiento heredada lleva una herencia política que todos queremos, independientemente de sus valores de verdad, y con la que operamos de forma dialéctica, ya sea apoyándolos, negándolos o manteniendo el juicio en suspensión. Ahí también es una forma de posición en el mundo. Esto es complejo, pero para hacernos una idea, podemos crear un cuerpo de pensamientos del océano operativo que recibimos y que aceptamos sin reflexión, que se apoya en esta estructura heredada. Por ejemplo, las directrices políticas y estratégicas de la Unión Europea, de la OCDE, de la ONU, del Foro de Davos, de Estados Unidos, de China, de la influencia de las grandes editoriales, de los medios de comunicación, están bombardeando permanentemente. Estas directrices van acompañadas de mucho dinero, por eso tienen fuerza, por eso tienen intensidad, permanecen en el tiempo, insisten. Estamos siendo proveídos, y no lo digo en plan conspiración, de mensajes que van a constituir las directrices de nuestras acciones y forma de pensar de los próximos años. Con esto no quiero plantear la pregunta de si son los pensamientos que queremos, sino de si son pensamientos buenos para nosotros, si son buenos para nosotros como individuos, como especie. ¿Qué pensamientos estamos bebiendo? ¿Con qué pensamientos nos estamos alimentando? ¿Con qué pensamientos damos de comer a los demás? Ya para comenzar el debate, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿hacia dónde nos lleva el pensamiento? ¿Hacia dónde llevamos el pensamiento? ¿Cómo estás navegando? Edgar Morin, un pensador muy importante, no sé si era filósofo, pero era un pensador importante, llamaba esta cuestión en su libro La vida de la vida, el doble pilotaje. A la naturaleza hay que seguirla, pero también hay que guiarla, porque somos seres naturales, somos naturaleza. A la naturaleza la seguimos, pero también la guiamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. El ciclo de hoy habla de los pensamientos, más que el sentido del pensar. Era una de las cosas que he diferenciado al principio, para ubicarnos en una perspectiva. El sentido del pensar es muy complejo. Hay neurocientíficos, hay biólogos, hay filósofos, hay físicos, hay psicólogos. Eso es un debate abierto y es un campo de experimentación físico. La ciencia está ahí. Mi idea era hoy focalizarme en los pensamientos como una realidad irreductible a otra cosa. El
pensamiento no se puede reducir al sentido del pensar. El sentido del pensar procesa pensamientos, recibe pensamientos y emite pensamientos. Y en él aparecen pensamientos. Pero son dos cosas diferentes. Llegamos al mundo y nos invaden ya pensamientos. Son una realidad en el mundo. Pero es lo que quiero decir. Como el pensamiento es una realidad irreductible, no puedes decir más que un pensamiento es un pensamiento. Y ahí está, lo ves por ostensión. Como puedes ver un cuerpo físico. Le puedes preguntar a cualquiera qué es un cuerpo físico y te puede dar mucho rollo, pero al final le dices, eso es un cuerpo físico. Entonces, un pensamiento, desde mi punto de vista, y en esto me alineo mucho con Foucault y Gustavo Bueno también, pues el pensamiento es una realidad. Es material, aunque no tiene extensión. Esta ruptura que comentas de que la filosofía se ha dejado, la están quitando de los planes de estudio, entonces el filósofo dice, vale, nos quitas de la academia, pues nos echamos a la calle. Pues mira, aquí hay un filósofo en la calle. Esto ya ocurrió en Grecia, con el paso del mito al logos, de la especialización científica, pues hubo una parte filosófica muy humanista que se ha quedado colgando y ha estado, digamos, en las mazmorras del conocimiento hasta el día de hoy, que yo creo que hay una emergencia, hay una eclosión de filosofía y de filósofos y de pensadores que estamos saliendo a la calle por muchas razones, entre otras porque es muy difícil ganarse un plato de lentejas filosofando, pero hay gente que quiere hacer eso. Tenemos tanto derecho como un economista o un ingeniero, ¿no? Entonces estos filósofos se están alineando mucho por la corriente humanista que dejamos ahí como un hilillo en el río de la vida y están exponiendo valores que no tienen nada que ver con este fervoroso y esta velocidad capitalista y voraz de la hipertrofia del yo que he comentado también con mi desencanto, ¿no? por el vector estratégico del yo. Ya no vale ser yo y nada más que yo. Esto lo dice este filósofo coreano, Han Byung-chul. Tenemos que reformular el sentido de comunidad, que la comunidad pase a ser protagonista y el yo un componente, y ahí se establece relaciones que tienen propiedades emergentes que van más allá del yo, lo trascienden. Y en este sentido pues aparecen pues conceptos como la serenidad, la paciencia, la humildad, el conocimiento, la sabiduría. Hay mucha filosofía recuperando estos valores, pero hay mucho ruido en la superficie. No es fácil verlo. Ven a mis consultas. Te invito a mis consultas. No, en consulta, ¿nosotros qué hacemos? Digamos que se puede hacer desde diferentes perspectivas. La psicología es lícita, evidentemente, tiene su trabajo. Nosotros en filosofía apostamos por el conocimiento, el autoconocimiento, como la respuesta a esas preguntas. Y entonces es una entrada a un campo de experiencias muy amplio, que no se puede explicar en 3 o 4 palabras, pero básicamente es comprendernos a nosotros mismos. Que llamamos pues una comprensión que no es solo teórica, sino que es una comprensión sentida, va acompañada de decir, sí, yo pienso esto, y lo que decía antes, que podía ser pensar bien. Pensar bien puede ser saber lo que piensas y por qué lo piensas, pero se puede extrapolar a saber lo que sientes y por qué lo sientes. Esto lo podemos saber y nos da cierta trascendencia de lo que somos, y ahí está la capacidad de cambio y la capacidad de innovación. Como a imágenes, pensamientos, emociones, sentimientos, sensaciones, que es lo propiamente el pensamiento. Lo que sí decían los estoicos es que detrás de cada emoción hay un pensamiento que la alimenta. Si tú descubres ese pensamiento y lo comprendes, la emoción se vuelve como más serena. Entonces, si hay culpa, detrás de esa culpa hay pensamientos que la alimentan. Cuando llegas a esos pensamientos y haces una comprensión sentida de los mismos, se pueden producir transformaciones en esa culpa. Por lo menos ya los verás de otra manera. A veces hay situaciones que te las vas a llevar a la tumba. Pero la idea que quería manifestar es que
ese pensar solo tiene detrás una estructura de pensamiento que le hace pensar como está pensando. Y a esa estructura podemos llegar con el pensamiento. Y como el pensamiento tiene capacidad de transformación, cierta transformabilidad, pues los podemos transformar. Y ese es un trabajo de autoconocimiento. Que puede ser de conocer quién eres, o por lo menos conocer quién no eres, que no eres esos pensamientos que estás descubriendo. Y cuando esa comprensión es, digamos, sentida, que la tienes interiorizada, que la has madurado, ahí se puede dar el cambio. Si no, es como un ejercicio teórico, pero esto hay que vivirlo, ¿no? Bueno, mi apuesta son estos diálogos. Digamos que tenemos ese pensamiento. Dentro de nuestras unidades de conciencia hay pensamientos. Y hay un sentido del pensar que piensa esos pensamientos. Y una estructura de pensar que condiciona lo que pensamos. Y luego hay, pues, entre comillas, un pensamiento colectivo, pues que el sentido común, o lo que hay en los medios de comunicación, o las leyes, etcétera, que están creando pozo de cómo hay que pensar. Entonces, cuando llegamos aquí, llegamos con todo eso, y las primeras palabras que decimos, está todo eso detrás. Entonces, ir desvelando eso no es algo rápido. Es la pausa, la reflexión, la serenidad. Por ejemplo, ahora aquí somos un grupo, pues al principio pues aparecerá una especie de brainstorming. Empezaremos a pensar, a decir cosas, cada uno empezará diciendo lo suyo. Y al final, pues el mismo pensamiento colectivo pues tiene que ir llegando a conclusiones, o por lo menos enfoques por sí mismo. Esta es un poco la idea. El ciclo de diálogos, pues he empezado con el sentido del pensamiento, precisamente por eso. Por ejemplo, el siguiente va a ser sobre quién es el que piensa esos pensamientos. Entonces nos adentraremos en esa pregunta. Y en la siguiente pues será ¿qué es el mundo? ¿Cómo estamos en el mundo? Que es otra de las preguntas kantianas y irreductibles en esa estructura de pensamiento. Y otro siguiente puede ser ¿cuál es el sentido del mundo, de nuestra existencia? Que es otra de las tres preguntas de esa estructura. Y con eso ya puedes dar una batida a toda la serie de pensamientos con las que estamos funcionando, tanto a nivel individual como colectivo. A partir de ahí propondré en otros diálogos algunas técnicas, pero el último va sobre una propuesta para innovar en el pensamiento. Pero antes de llegar ahí, es lo que decía, que tenemos que retroceder para avanzar. Entonces hay que retroceder, ver cómo es esta estructura. ¿Cómo pensamos? Claro, cómo están estructurados los pensamientos, qué fuerzas tienen los pensamientos más fundamentales, que está condicionado todo lo demás. Eso hay que verlo para sacarlo afuera y digamos, si no desactivarlo, sí intentar reconducir esas fuerzas de pensamiento a donde queramos. No somos conscientes de cosas, pero podemos serlo. No está en el inconsciente freudiano que tenemos que rescatar, sino con el simple hecho de dialogar y de tú especular sobre cómo estás pensando, cosas que no tienes en el consciente van apareciendo en superficie. Entonces las vas haciendo conscientes. En eso, el inconsciente de Freud sería una estructura fisiológica. Hay un inconsciente en el cerebro o en la mente, y en este caso no. En este caso simplemente pues no tienes unos pensamientos en el consciente o unas emociones en el consciente. Hay un filósofo, Raimon Panikkar. Él habla de 3 caminos para la iluminación. Bueno, hablando en términos orientales. Pero que los 3 son distintas naturalezas de lo mismo. Entonces uno es el camino del conocimiento, que sería a través de la filosofía. Otro sería el camino de la compasión, que sería a través del amor. Y otro es el camino más físico, que sería a través de las prácticas yógicas o los ejercicios gimnásticos. Pero cuando tú profundizas en uno de esos 3 caminos, pues vas a llegar, digamos, como dice él, a la autorrealización. Pero que llega un momento que aunque tú te especialices en uno, los 3 van a estar ahí cuando tú llegues. Esto lo digo porque por lo que has comentado, que mucha gente está haciendo yoga, hay muchas meditaciones, etcétera. Cada uno tiene que encontrar lo que vaya bien con su naturaleza. Por ejemplo, mi impulso es hacia el pensamiento, hacer más cosas, digamos, intelectuales. Pero otros trabajan más lo físico,
con el yoga y esto, aunque tiene componentes más emocionales y de sentimiento y tal, bueno, según el tipo de yoga, etcétera. Y otros pues con la ayuda desinteresada y la compasión y claro, lo de los jóvenes, como decía un amigo mío, cuando tienes 18 años ya puedes ir a la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos libres, que tenemos cierta conciencia, que tenemos instinto de supervivencia y en algún momento nos llegará. Va un poco relacionado con la curiosidad. Hay como una melee, como una llamada interna que en un momento dado de tu existencia, sea en el momento de esa vida que sea, pues te va a convocar, te va a llamar a establecer una relación contigo mismo. Es una de las sesiones que tengo previstas. ¿Cuándo? Pues a mí me llegó pues con 18 años, igual no te llega nunca. A otros les llega más lejos. Mi hijo no quiere saber nada de la filosofía. Digo, pero si tú eres hijo de un filósofo, ¿cómo que no quieres saber nada de la filosofía? Con el razonamiento, digamos que solo puede razonar o establecer falacias, que sea lo contrario a razonar. Bueno, pues eso no es razonar. Entonces, es lo que comentaba antes, que sí que hay realidades en nuestra consciencia, como puede ser la inteligencia, la memoria, el entendimiento, la voluntad o la razón, que acompañan los procesos de pensamiento, pero no son propiamente pensamientos. Las hipótesis que se manejan en estas visiones que la razón, la capacidad de razonar, la razonabilidad, el raciocinio, se ha ido constituyendo a lo largo de la historia en un proceso filogenético. ¿Qué quiero decir con esto? Que los seres humanos primitivos no razonaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual la razón es un invento nuestro y no está ocurriendo en otras partes del universo. Ya me estoy poniendo muy metafísico, pero quiero decir que la razón se va construyendo. No hay un manual de instrucciones que nos dijera en un momento dado cómo debíamos razonar. Esta es un poco la idea. El pensamiento mitológico o mítico funcionaba mucho con arquetipos, con imágenes. El paso del mito al logos no es solo una decisión política, oye, vamos a razonar. No, es que el razonamiento estaba amaneciendo en la historia de la humanidad en ese momento. No es que le prestáramos atención y no la habíamos prestado antes. Esta es un poco la idea. Sí, entonces con el pensamiento podemos hacer muchas cosas. Podemos usar ideas fuerza para hacer cosas en el mundo. Podemos pensar para reflexionar. Podemos pensar pues como un juego más en el río de la vida. Yo ya llevo muchos años envuelto entre pensamientos y esto para mí es como un hobby. No busco nada más allá de divertirme pensando. Pero sí hay un componente, el pensamiento tiene un componente ético, que hoy no he querido hablar de esto, porque es, digamos, el ethos, esa parte de nosotros mismos que es una actitud, que es una actitud ante el mundo, que es una forma de expresarse, un estilo de vida, una forma de comportarse, una moral, qué es lo que está bien y lo que está mal, un alineamiento entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Es un componente ético, ¿no? Y cuando tú alineas tus pensamientos con tus hechos, podemos confiar en ti, podemos creer en ti. Yo necesito personas en las que pueda confiar para yo entregarle mi proyecto de vida en comunidad. Entonces, en ese sentido, el pensamiento pues le acompaña un quehacer. Hay procesos de conciencia que no engloban pensamientos o van más allá de los pensamientos o están antes. El pensar es una forma de conciencia y los pensamientos son los elementos con los que pensamos, pero procesarás pensamientos de los que no eres consciente. Por esto digo que es diferente. El proceso de toma de conciencia puede acompañar un trabajo sobre el pensamiento, pero no necesariamente. Por esto hablaba de los 3 caminos de Panikar también. Puedes realizar un proceso de toma de conciencia prestando atención a tu cuerpo físico o prestando atención a tus emociones o a tus acciones. El pensamiento, digamos, que es una vía más, ¿no? Un campo de experiencias más. No puedes llegar más abajo en ti mismo que a que eres consciente de algo.
Y en esa unidad de conciencia aparecen pensamientos, pueden aparecer otras cosas. Pero algunos están tan insertos, son casi como gadgets, que ya forman parte de nosotros. Pero no somos nuestros pensamientos. Los tenemos, por eso hacía referencia antes. Yo no sé si soy, o tengo, o estoy, o hago. Porque llevo esto hasta el concepto, hasta el pensamiento de yo, que es el que más está entrelazado con la conciencia. En realidad asociamos conciencia a yo. Bueno, vamos a pensar ahí a ver qué pasa. Quizás no. Hoy hemos dialogado sobre la superficie del iceberg, sobre la superficie de la estructura de pensamiento, sobre, yo creo, una superestructura. Digamos que es el aperitivo. En las próximas sesiones yo quiero abordar los pensamientos que envuelven nuestras realidades, nuestra realidad de yo. ¿Qué pensamientos envuelven nuestra realidad de yo? ¿Qué pensamientos envuelven nuestra realidad de mundo? ¿Qué pensamientos envuelven nuestra realidad de sentido? Y es lo que trabajaré en la próxima sesión, el concepto de sí mismo, el concepto de yo como estructura de pensamiento sobre la cual pensamos. El yo es una estructura de pensamiento y ahí está esto. ¿Qué hay de estructura de pensamiento y qué hay de conciencia y qué hay de realmente somos nosotros? Lo que está claro es que tenemos una idea de yo sobre la cual pensamos, con la cual pensamos. Suponemos un yo con el cual vivimos y con eso pensamos otras cosas. Quería terminar con una breve lectura del filósofo francés Michel Foucault, que dice lo siguiente: el bien se innova, el bien no existe en un cielo intemporal, con personas que sean como los astrólogos del bien y puedan decir cuál es la coyuntura favorable de los astros. El bien se define, se practica, se inventa, pero es un trabajo no solo de muchos, sino un trabajo colectivo. Pues hasta aquí, muchas gracias.